Ahora la doctora Soledad Ormaechea va a presentar un caso de CMV y toxo para introducir al profesor Burní a dar su conferencia sobre toxoplasmosis. Les voy a presentar un caso muy interesante que vimos hace unos años en el hospital y acá empieza la historia del paciente. Como antecedente, cuando viene a vernos a nosotros, en realidad es derivado por un doctor que se estaba yendo justo a Arbo, así que lo vio ese día y a los 2 o 3 días vino a consultarnos al Hospital Austral. Como antecedentes, el paciente en ese momento tenía visión borrosa del ojo derecho de 22 días de evolución, miodesopsias del ojo izquierdo de 6 días de evolución, y hace un día le habían hecho el diagnóstico de HIV. Este doctor le había pedido todo el laboratorio y había surgido el diagnóstico de HIV y la PCR múltiple del ojo izquierdo estaba todavía pendiente. Como antecedente de laboratorio teníamos la toxocara IG, IgM negativa, toxoplasma IgG bastante elevada, la IgM negativa, BDRL y FTABC negativos y HIV positivo con el 1 y 2 y Western blot positivo también. Entonces, cuando lo vemos en el hospital, al paciente con todos estos antecedentes, al examen oftalmológico presenta una agudeza visual del ojo derecho de 0.5 más 1 y del ojo izquierdo de movimiento de manos sin dirección. A la biomicroscopía, en el ojo derecho, 3 cruces de células con 2 cruces de Flair, 3 cruces de células vítreas sin inyección ciliar y del ojo izquierdo 4 cruces de células, precipitados queráticos finos y una inyección ciliar moderada. La presión intraocular en el momento de la consulta fue de 11 y 4 milímetros de mercurio y en el fondo de ojos veíamos esto. En el ojo derecho del paciente vemos que el vítreo no está del todo claro, la papila tampoco y podemos ver una lesión de retinitis o 2 lesiones de retinitis extensas hacia el área nasal con algunas hemorragias, ¿sí? Con algunos vasos quizá un poco afectados. Esto es del ojo derecho. Y del ojo izquierdo vemos estas áreas de retinitis varias, múltiples, bien extensas, bordes poco definidos en el otro ojo del paciente. Entonces, ¿qué se les ocurre pensar? Con él. ¿Sabe por qué? Porque estragó mi charla. ¿Por qué? Porque tengo un caso igualito. Ah. Un caso igualito. ¿Y cuál sería su conducta? ¿Qué le hubiera...? El mío no tiene CMV. Ah, Solamente toxo. ok. Bien. Toxo con una presentación de acute retinal. Sí. Necrose aguda del retina. Sí. Inmunosuprimidos pueden ser centrales y periféricos. Periféricas, sí. Inmunocomprometidos, los dos, y inmunocompetentes, solamente periféricos. Exacto. La diferencia del tuyo y del mío, no te voy a contar ahora. Entonces, como diagnóstico diferenciales ante toda retinitis atípica, pensar en, por supuesto, una toxoplasmosis atípica, como bien dijo el doctor, que fue una de las cosas que pensamos en su momento, una retinitis necrotizante herpética, sífilis y CMV. La lesión del ojo derecho tenía mucho aspecto de una lesión por CMV. Entonces, al otro día o ese mismo día tuvimos el resultado de la PCR que había tomado el doctor en una primera instancia y fue positiva para CMV. Con previo acuerdo con infectología decidimos, ¿hacemos tratamiento solo para CMV o para CMV y toxo? Infecto en ese momento no quería hacer tratamiento para toxo, decía que no era necesario. Y entonces iniciamos tratamiento de inducción endovenoso con ganciclo, 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, y vamos a evaluar la evolución. Los CD4 del paciente en ese momento estaban en 158, la agudeza visual casi parecida al inicio, y el fondo de ojos, fíjense, esta es la evolución. Fíjense, esta es la primera foto, segunda, tercera y cuarta. Fíjense que la lesión, a pesar de que el paciente estaba con el tratamiento con ganciclo, la lesión evoluciona, no se achica, ¿sí? Crece. Se ve una lesión más extensa, ¿sí? Con bordes menos definidos, más hemorragias. Es como que tiene una mala progresión a pesar del tratamiento que le habíamos instaurado, ¿sí? Este es el ojo derecho, ¿sí? Que fíjense que ahora se ven fenómenos traccionales también, que antes no los veíamos. Entonces, como bien dije, el ojo derecho parecía un CMV, pero a pesar del tratamiento progresaba, entonces, no sé, y en el ojo izquierdo tenía un poquito de menos vitritis porque las lesiones se veían un poquitito mejor, pero había más fenómenos de tracción. Entonces, ¿qué hacemos? Otra del toxo y lo odio, porque ahora es igualita en mi caso. Y la gente, no, es acute retinal necrosis, sigue tratando, y empeorando. Empeoraba, sí. El mío es más bien. Entonces,
Aumentamos la dosis de ganciclovir a 10 miligramos cada 12 horas, indicamos Foscarnet intravítrea y propusimos agregar tratamiento para toxoplasmosis, pero nuevamente Infecto rechazó nuestra sugerencia. Indicamos vitrectomía del ojo izquierdo para liberar tracciones y de paso tomamos una PCR múltiplex del humor vítreo y una biopsia de retina. Y fíjense la evolución en este caso, ¿sí? La evolución, una semana postquirúrgica, ahí tenemos una PCR. Ahí está la segunda PCR del paciente. La primera tuvimos una PCR de acuoso positiva para CMV y acá tenemos una PCR positiva para toxoplasma. Entonces ahí ya está, le dijimos a Infecto, necesitamos iniciar el tratamiento. Iniciamos tratamiento específico para toxoplasma con un tratamiento clásico. Indicamos una resonancia de encéfalo para descartar lesiones, exacto. Algunas veces nosotros lo que hacemos, no le damos, o sea, no esperamos al infectólogo y lo tratamos nosotros. Sí. Nos pasa mucho con la toxo y también nos pasa con la tuberculosis. La tuberculosis ya fue a la cabeza. Prenda una cosa. ¿Cómo se trata toxoplasmosis nosotros? Claro, no podíamos hacer nada. ¿Cómo tratamos toxoplasma nosotros? ¿Con infectólogo? ¿Sin infectólogo? ¿O a pesar de infectólogo? Bueno, pero como dice el doctor, estaba internado. El paciente no podíamos hacer nada porque estaba internado. Bueno, y aparte de esto le indicamos también intravítrea de Foscarnet, como ya le habíamos hecho antes, y también de clindamicina. Y fíjense la evolución que tuvo 16 días post-vitrectomía con... Y sí, ahora sí vemos que la lesión evolucionó de manera favorable, ya está mucho más chiquita, con los bordes bien definidos, el daño es menor. Sí. Incluso el ojo izquierdo, que si bien tiene una gran pérdida visual, ya no se ven esas lesiones extensas de retinitis que tenía, solamente quedan algunas hemorragias. Entonces, el informe de la biopsia de retina que tomamos nos arrojó una retinitis con gliosis reactiva, lesión vasoproliferativa y estructuras quísticas tipo toxoplasma. Entonces, en conclusión, si bien es raro, la retinitis por CMV puede darse en pacientes HIV vírgenes de tratamiento y con CD4 mayores a 50, y siempre tener en cuenta que ante cuadros de retinitis atípicas en pacientes con HIV, pensar que podemos llegar a tener infecciones mixtas. Muy bueno, ¿eh?